Voy a ir respondiendo las preguntas que estoy viendo ahí en el chat. Eh, me consultan sobre un OH o L. Les voy a mencionar algo, pero esto de acá también lo vamos a ver cuando se vea en la parte de propiedades de los suelos. Un OH y un OL son suelos orgánicos. Eso de ahí lo obtenemos de una prueba de límites. Entonces, es un suelo fino, por lo tanto, se tiene que hacer una prueba de límites. Y en la prueba de límites, todo un procedimiento que se tiene que hacer utilizando la copa Casagrande, luego límite plástico mediante el rollito, y ya en la carta de plasticidad o en la carta de Casagrande, ahí ubicamos los datos que nos han resultado y podemos ubicar un OH y un OL. ¿Qué significa un OH y un L? En esa carta de plasticidad hay una línea vertical en el 50%, donde a la mano izquierda están los de baja plasticidad, que significa la L, low, y la parte derecha, los que están de los suelos de alta plasticidad, que vienen a ser high, en inglés, la H. Pero como les vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver cuando nos toca el tema de las propiedades de los suelos mediante las pruebas de laboratorio, ¿no? Vamos a ir, voy a tratar de que este curso sea una secuencia para que ustedes puedan ir entendiendo toda esta parte de cómo se utiliza toda la parte de los suelos para los informes y todo lo que es un análisis y un diseño. Por favor, todo tema vamos a llegar a explicarlo en su correspondiente unidad, ¿ya? Por favor, ahorita sería importante que ustedes hayan revisado sus presentaciones para poder llegar a entender muy claro toda esta parte de la exploración, toda la parte del muestreo, todo lo que concierne a los muestreadores, qué tipo de muestreadores, qué tipo de pruebas se deben utilizar, toda esa parte para poder quedar en claro toda esta parte de la exploración geotécnica. Porque todas estas presentaciones que se están haciendo es un resumen de todo lo que concierne ya a poder tener más claro qué tipo de pruebas, qué tipo de equipos vamos a utilizar para poder obtener las propiedades correspondientes que requiera el estudio, ¿no? Las propiedades físicas, las propiedades mecánicas, las propiedades hidráulicas y las propiedades dinámicas. Entonces, vamos a identificar con qué suelo vamos a obtener nosotros las propiedades mecánicas, las propiedades físicas y todo eso. Y con qué ensayo vamos a obtener un parámetro que nos va a permitir para hacer un asentamiento elástico, qué parámetro, mediante qué prueba vamos a obtener un parámetro para hacer un análisis, un diseño de un análisis de asentamiento a largo plazo por consolidación. Eso de ahí, conforme ahí vamos a ir avanzando, vamos a ir dándonos cuenta de cómo vamos a poder nosotros hacer toda esa parte de identificarlos. Con respecto a la cantidad de las pruebas que se tienen que realizar, ojo, también hay que tener en cuenta de que no solo es la cantidad, sino también la profundidad. Ustedes como ingenieros tienen que conocer las cargas de la estructura o superestructura que se van a transmitir a nivel de cimentación. Entonces, y el área que ocupa esas cimentaciones, y con respecto a eso, el ingeniero decide la cantidad que se tiene que realizar y la profundidad que es importante, porque si tenemos estructuras que van a transmitir cargas grandes y tenemos suelos blandos, entonces tenemos que pensar que ya tenemos que estar realizando pruebas que implican extracción o propiedades directamente, porque ya les conversamos de que existen pruebas directas en campo que nos dan ya resistencia de suelo y otros mediante correlaciones y otras mediante muestreo para poder obtener las propiedades.
pero las cantidades es dependiendo del costo del presupuesto que se tenga con respecto al proyecto. Sí, recuerden que las turbas vienen a ser suelos orgánicos, por lo tanto, los suelos orgánicos saturados son blandos, ¿no? Y de hecho que cuando hacemos un cono eléctrico nos va a dar la resistencia y eso nos va a servir para la extracción, para el muestreo. Entonces, cuando nosotros tengamos suelos blandos, lo más práctico es hacer un muestreo con tubo Shelby para poder posteriormente hacer los ensayos correspondientes. Los tubos Denison son tubos rotatorios, son tubos que se utilizan para suelos duros o rocas. Y los tubos Shelby ingresan a presión, es decir, los tubos Shelby son netamente para suelos blandos y suelos que se encuentran saturados o parcialmente saturados, ¿no? Entonces, los tubos Shelby son a presión, son muestreadores de 4 pulgadas de diámetro y 60 centímetros de longitud que ingresan a presión. Sí, cuando hablamos de la exploración y cuando hablamos de correlacionar algún valor, por ejemplo, cuando estamos en el SPT, recuerden que les mencioné algo del SPT y estas pruebas el día martes, ustedes lo pueden ver, cada una de ellas explicadas cómo van el procedimiento y qué es lo que obtienen. Pero con respecto a las correlaciones, hay que tener algo de experiencia para poder hacer esto, ¿no? Y con respecto a la prueba SPT, por ejemplo, en la prueba SPT nos arroja número de golpes. Y ya también se explicó de que hay que tener todo un equipo de técnicos que tengan experiencia y se pueda hacer bien esta prueba, porque esta prueba es una prueba que nos da valores preliminares, son valores preliminares que permiten ya tener una idea de cuál es el comportamiento del suelo. Entonces, ahí nos va a dar número de golpes, y con número de golpes nosotros vamos a ingresar a la tabla que nos dan Tersay y Peck, y podemos ubicar mediante el número de golpes si corresponde a un suelo blando, si corresponde a un suelo duro, y al mismo tiempo ya nos dan los valores de resistencia a la penetración, ¿no? Y mediante algunos investigadores que ya dan algunas relaciones y podemos obtener la cohesión del suelo, ¿no? Ojo, pero esto de acá, el uso del SPT y el uso de las correlaciones, hay que conocer más adelante, por eso que esta parte, vuelvo a incidir o a indicarles de que esta parte es una introducción de toda la parte de cómo se hace la exploración, cuál es la organización, qué pruebas son las que se hacen, cuáles son las pruebas para obtener material inalterado y cuál para obtener material alterado, ¿no? Entonces, toda esa parte. Está bien que me hayan hecho por ahí, por favor, la, la inquietud de que no me escuchan bien. No sé si, por favor, ahí pueden ir preguntando y al mismo tiempo, de repente, muy rápido les explico, me van mencionando también esas dudas o alguna de esas preguntas que tengan para resolver, por favor. Sí les pido que en las presentaciones vengan escuchándolos para que exista una secuencia en todo lo que corresponde a todo esto de la videoconferencia en las preguntas, por favor. Mire, el tubo TGC
Eh, no he tenido la oportunidad de poder trabajar con esa empresa o dentro de la empresa, pero sí hemos intercambiado algunas experiencias en campo con los ingenieros de TGC, porque TGC es el nombre de la empresa, es una empresa líder allá en México, y ellos idearon un tubo en el cual lo encamisaban y los tubos de aluminio van dentro. Entonces, al momento que hacen la presión e ingresa al suelo blando, al extraerlo, se extraen los tubos, pero ya los tubos salen cortados a 20 centímetros. Entonces ya no tenemos que hacer esa maniobra de estar cortando los tubos Shelby, porque los tubos Shelby se cortan. He tenido la experiencia de cortar tubos Shelby, una dificultad, pues uno no tiene tanta práctica de cortar los tubos Shelby y luego llevarlo a un gato y extraer la muestra, y todo es un procedimiento que uno ha ido mejorando de tal manera que al momento que extrae la muestra ya no lo daña. Eh, con respecto a las gravas, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros hacemos una prueba de asentamiento, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos una prueba de consolidación, si hacemos en un suelo granular y hacemos en un suelo no granular, que vienen a ser los suelos finos, entonces vemos que sí existe una gran diferencia. Por lo tanto, al momento que se hacen y se han hecho algunas pruebas de compresión en los laboratorios allá en México, pues se ha comprobado de que no existe tanta diferencia en asentamientos en ese tipo de suelos. La parte de ustedes, conforme vamos a ir adelantando en el curso, se van a dar cuenta que tanto es la incidencia de la experiencia en el geotecnista. Porque sucede de que un técnico y otro técnico pueden hacer un ensayo de una misma muestra y pueden variar algunos valores y mucho más cuando el ingeniero geotecnista recibe las curvas, las gráficas de laboratorio y hace su interpretación según su criterio. Un ingeniero con respecto a otro van a tener otros valores. Entonces ahí viene la experiencia de cómo saber definir toda esa parte. Bueno, miren, esa parte de las cavernas, en esa parte de las partes de las cavernas o ríos subterráneos, en esa parte sí es confiable hacer las pruebas geofísicas. ¿Por qué? Porque en las pruebas geofísicas nos van a dar esas oquedades, ¿no? Entonces, esas las pruebas son las pruebas más pues económicas, más viables para poder realizar ese tipo de pruebas, ¿no? Porque imagínense estar en un sitio alejado, llevar y hacer las pruebas de percusión, quizás no se llegue a esas oquedades. En cambio, en las pruebas geofísicas sí nos pueden dar toda esa parte y poder identificar oquedades. Las preguntas interesantes, pero hay algunas en las cuales la vamos a complementar en los temas correspondientes, ¿ya? Pero de todas maneras voy a responder de manera un poco no tan profundo, pero si hablamos de las muestras inalteradas y al momento de extraerlas es donde pierden sus esfuerzos iniciales que tienen ahí in situ,
Recuerden que las pruebas triaxiales son las que al instalar la muestra, ustedes van a hacer de que ese suelo reciba las mismas presiones que se tuvieron en campo. Si ustedes a 10 metros de profundidad ese suelo tuvo un esfuerzo vertical de 10 toneladas y un esfuerzo horizontal quizás de 8 toneladas, al momento que ustedes hacen la prueba triaxial, esos esfuerzos los van a colocar y entonces se va a realizar la prueba. Y después, cuando ya tengan los resultados, al mismo tiempo, ustedes, para eso existen algunos factores de seguridad o el criterio más apropiado. Los libros ya nos dan algunos porcentajes cuando tenemos una curva, por ejemplo, una curva de un esfuerzo de formación. Ustedes, para hacer un análisis, no tendrían que irse al punto de fluencia, ¿no? Si ustedes consideran un valor en el punto de fluencia, pues están haciendo algo de peligro en su análisis y su diseño. Es por eso que se considera de que muchos ingenieros lo toman al 50% de la curva, entonces del tramo elástico, ¿no? Entonces, es ahí donde se tienen valores que nos permiten llegar a ese margen de poder de poder dar buenos resultados y no nos fallen al momento que hacemos el análisis de diseño. Buena, agradezco, pensé que todos veían las preguntas de los demás, ¿ya? Entonces voy a leer. Acá hay uno de sus colegas que menciona que me dice, ingeniero Carlos, si fuera tan amable, lea la pregunta también en voz alta para que todos conozcan la consulta, ¿no? Interesante. Entonces voy a... acá hay otra pregunta, dicen, ¿hay información en Internet publicada por universidades españolas de ensayo de corte directo, no consolidado, no drenado? Se explica que se aplica la carga y antes de que se consolida, el suelo se hace un ensayo rápido de corte directo. ¿Eso es válido? Como les vuelvo a repetir, esta parte lo vamos a hablar en los temas, sino al momento de que vamos a ver los temas de esto, de las pruebas de laboratorio, con propiedades, ya no vamos a poder explicar, pero sí puedo adelantarles algo con respecto a lo que es corte directo. Bien saben que esta prueba, al momento que se realiza, ustedes esfuerzan al suelo para que se corte por donde se tienen las dos placas, entonces estamos exigiendo al suelo, ¿no? No es tan recomendable esta prueba. Entonces, quiero ya en su momento, porque esta prueba también lo voy a explicar cuando hablemos de las propiedades de los suelos encontrados mediante pruebas de laboratorio. Vamos a explicar corte directo. Mencionan, si no existe un equipo triaxial y se obtienen muestras de arcilla parcialmente saturadas, ¿qué tan válidos son los ensayos de compresión simple para obtener la cohesión en condiciones no drenadas? Entonces, estos resultados, ya existen algunas correlaciones con respecto a esta parte, donde identifican exactamente el tipo de suelo para poder mencionar los valores. ¿Qué tan válido podría ser? Tendría, si lo dice el ingeniero ahí de que ya no existe una triaxial, se tendría que ver con otros tipos de pruebas y tratar de que los resultados pues sean fiables, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una prueba de consolidación y vemos toda la parte de algunas características físicas como peso volumétrico, relación de vacíos,
Todo eso de ahí tendría que ir relacionando a ese tipo de suelos y podría darse por confiable una prueba si es posible. Es decir, no definitivamente se podría descartar, ¿no? Si la muestra puede hacerse la compresión simple, se le hace, ¿no? Pero hay que tener en cuenta los demás procedimientos y las demás características que tiene el suelo. Se puede hablar de un presupuesto estimado como mínimo, dimensiona un ingeniero, para las investigaciones geotécnicas en función del presupuesto global del proyecto, al menos una aproximación. Eh, Generalmente hablan de un, de un estudio geotécnico de, del 2%, 3% del proyecto de una obra, ¿no? Pero eso está, lo que pasa que en función a lo que es la geotecnia, ustedes ya saben, se tiene muy de lado, ¿no? Toda esta parte de la geotecnia, entonces como que no hay mucha gente que realmente luche, pelee algunos porcentajes, algunas obligaciones, algunos criterios de, de, valorizaciones y todo eso de ahí, ¿no? Es como, tengo un, un trabajo, un proyecto para geotecnia, el proyectista mismo de un proyecto es capaz de realizarlo y él mismo hacer todo su maniobras y tener ya una cimentación para que se construya, ¿no? Pero el presupuesto no es eh, definitivo de decir tanto es, ¿no? Porque eso depende de cómo uno lo maneje a nivel de institución. Porque podemos decir, no, pues hacemos 3 pruebas, no, el otro puede decir, no, hacemos 4, o uno dice, no, hacemos una sola prueba y ya tenemos con eso lo suficiente para poder hacer un análisis diseño, ¿no? Todo eso de ahí está en función del dinero que cuente el proyecto. Hay que tener en cuenta también de que cuando se tiene un proyecto en una ciudad eh, principal, pues las inversiones son mayores y por lo tanto se tiene mayor presupuesto para un estudio geotécnico. Y puede suceder de que ese mismo proyecto que se tenga y se realiza en un lugar lejano, e inclusive hasta puede cambiar el monto de ese estudio geotécnico. Eh, Cuando va a construirse, está preguntando otro ingeniero, se va a construir un muro, un estribo de un puente cerca a una cresta de una ladera con antecedente de deslizamientos. ¿Qué ensayos debería recomendar? Eh, Ahí tenemos que necesariamente hacer el análisis de estabilidad. Para, para hacer el análisis de estabilidad necesitamos parámetros. Entonces, por lo tanto, los ensayos que se realizan son
para obtener esas propiedades. Podemos hacer un cono de penetración manual, porque está en la ladera, y ya podemos tener la resistencia a la penetración y obtenemos la cohesión. Y también podemos hacer un muestreo, cúbicas, y podemos hacer los ensayos correspondientes a triaxiales, eh, y podemos obtener esos parámetros, ¿no? Y con ello hacemos un análisis de la estabilidad y podemos llegar a una solución. Recuerden de que cuando estamos hablando de laderas, en las laderas nosotros hacemos un análisis. Por lo tanto, al hacer el análisis y vemos que al momento que vamos a hacer un corte, al momento que vamos a colocar una estructura, nuestra ladera no tiene un factor de seguridad en el cual nos permita hacer el corte, la construcción, entonces tenemos que hacer un diseño. ¿Cuál es el diseño? El que corresponda. Podemos hacer colocación de anclas, de pilotes, de geomallas. Entonces todo está en función a lo que uno pueda encontrar en los resultados de un análisis de ladera. Otra pregunta dice, ¿el ensayo de placa se hace en superficie o en nivel de terreno que se quiere estudiar? También esta prueba lo vamos a explicar. Es decir, hay ustedes acá, ingeniero, en este curso, les voy a explicar algunas pruebas muy usadas e importantes que ustedes utilizan, o mejor dicho, encuentran los parámetros en los cuales ustedes van a utilizar para hacer un análisis, un diseño. Por ejemplo, la prueba de placa, también les voy a explicar, pero ya como están preguntando, también voy a adelantar algo, lo que es SPT, lo que es Lefranc y lo que es onda suspendida. Cada uno de ellos es para cada una obtener propiedades diferentes, ¿no? Ya tenemos la de propiedades dinámicas, mecánicas, hidráulicas, y el SPT para correlacionar, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso de la pregunta? Dice, ¿el ensayo de placa se hace en superficie o en el nivel de terreno que se quiere estudiar? Esta prueba hay que tener cuidado, hay que saber cómo realizarla. Generalmente ustedes saben que las cimentaciones pues tienen una profundidad de desplante, ¿no? Entonces es recomendable que esta prueba se haga cuando se tiene ya una calicata. Y ojo, ustedes saben de que la prueba pues es una placa de 1 pie por 1 pie, 1 pulgada de espesor, y se aplica la carga, se va midiendo el esfuerzo aplicado y se va midiendo la deformación y obtenemos la curva de esfuerzo-deformación. Y el módulo elástico se obtiene ahí. Ahí el criterio que les mencioné, que cuando ustedes tienen la curva también ya lo vamos a ver en un momento en la prueba, no se preocupen ahorita, lo vamos a ver cada una de las pruebas con su gráfica que se obtienen. Tenemos el tramo elástico, el tramo de fluencia y el tramo de falla. Entonces, eso es lo que nos arroja la prueba. Y ahí es donde entra el criterio de escoger el porcentaje para poder hacer el análisis de el asentamiento elástico que puede originarse. Entonces, ¿cómo puede usted decir si puedo realizar o no puedo realizar una prueba? Para ello, yo recomiendo de que debería hacerse un sondeo y se identifique si donde usted va a hacer esa prueba, el estrato es un espesor donde su estructura, los esfuerzos van a intervenir en ese espesor. Pero si usted hace la prueba y debajo de 1 metro, medio metro, no conoce y luego encuentra un suelo que no es apropiado, pues la prueba que usted está realizando solamente va a incidir por la placa que es pequeña, pero si usted coloca una zapata, la zapata tiene dimensiones más grandes, por lo tanto los esfuerzos van a estar más profundos. Entonces, ojo, eso de ahí lo vamos a explicar
en su momento, pero ya les adelanto, ¿no? Para que tengan una idea de que la prueba de placa sí hay que tener ya un conocimiento, una exploración de lo que existe debajo para poder hacer esa prueba. En su momento también vamos a explicar la prueba de carga de una pila, ¿no? Cómo se realiza. Bueno, ingenieros, espero que sus preguntas pues hayan tenido una respuesta que les haya eh, este, mejorado un poco más y tener una idea más clara de lo que corresponde a esta unidad. Agradezco mucho y pues sí les encargo por favor que las presentaciones las vayan viendo para que puedan hacer las preguntas correspondientes a las unidades, para no adelantarnos a veces algunas clases y posteriormente las vamos a explicar. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana.